Hola, ¿qué tal? Jovencitos de octavo D, buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por estar acá en la clase de Geografía y Historia Española. Me encanta mucho pues que ustedes estén también en la actividad académica que corresponde pues a este día. Eso pues da mucho, habla mucho de ustedes, de las ganas de salir adelante, del deseo de superación y también de la responsabilidad que ustedes pues están asumiendo al estar en las clases. Muchas gracias. Y aquí estoy pues yo también asumiendo lo que me corresponde con amor, con alegría, porque realmente cada cosa de la que nosotros podemos hacer, hay que ver también siempre el lado positivo, estamos ocupados, estamos entretenidos en cosas buenas, en cosas que nos van a ayudar a nosotros mismos y que ayuda también a las demás personas. Así es que ánimo, que todo el trabajo, todo esfuerzo, a veces pues tal vez algunos ni han terminado de comer, pero ya están pues también buscando conectarse. Todo eso vale la pena, realmente a la larga, a largo plazo, sí, todo esfuerzo va a tener pues sus resultados y yo lo felicito por estar pues ya conectados en la hora de clase, ¿verdad? De geografía, pues con lo que vamos a trabajar, con lo que vamos a realizar. Bueno, vamos a compartir la agenda de trabajo pues que tenemos para esta jornada. Bueno, pues dice que tenemos siempre el saludo y la bienvenida para la hora de la clase. Estamos en la semana número 8, ya estamos terminando el tercer periodo después de este tiempito de vacación que era necesario para todos, todos lo necesitábamos. Bueno, pues ahora ya estamos, ¿verdad? La última semana, la otra semana entrarán ustedes a los exámenes. Entonces, pues es bueno este proceso de recordatorio, ¿verdad? Y de avance también en contenido. Vamos a trabajar el contenido socioemocional de la semana, que ya lo han hablado con mis compañeros. Tenemos también, pues, que hablar sobre el siglo de las luces, el siglo XVIII. Siempre vamos a tener un video relacionado a la temática que estamos trabajando en esta hora de clase y la despedida, ¿verdad? Vaya, entonces, pues vamos a dar inicio. Primero, pues lo que tenemos acá es que el contenido socioemocional corresponde a lo que son técnicas del estrés, del manejo del estrés. Bueno, pero para hablar de las técnicas, primero hay que identificar cómo se presenta el estrés en nosotros. Ahorita que estamos después de una semana así, después de la vacación, pues todos estamos tranquilos, relajados, hemos tenido una buena semana, gracias al Señor. Pero a medida vamos incursionando nuevamente en el trabajo, en las responsabilidades, en las entregas de actividades, las entregas de notas, pues estamos ahí un poquito, ¿verdad? Ya estresados con el trabajo que nos corresponde hacer. Entonces, dice que el cuerpo lo transmite a través de problemas de concentración, irritabilidad, o sea que estamos como muy propensos a enojarnos, la presión alta, pero eso como ustedes están muy jovencitos, pues todavía no lo están presentando. Pero ustedes saben, y yo creo que en su familia saben de que esto pasa, que la gente de repente pues tiene la presión alta y hay que tomar pues ciertos medicamentos. Eh, Problemas en la piel, esto sí es un poquito más acorde a la edad de ustedes, ya que sí, a veces la piel está muy llena de espinillas y eso tiene que ver también con el tema del estrés, ¿verdad? Problemas digestivos, problemas del colon, insomnio. En cada cuerpo se manifiesta de una forma diferente el estrés. Siempre, siempre sale, ¿verdad? Pero nosotros debemos de identificarlo. Ahora, pues aquí dice que presentamos algunas estrategias de cómo poder manejarlo. Realmente cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su toque y cada quien tiene también ahí como la particularidad de cómo afrontar el estrés. Bueno, pero dentro de las cosas que se plantean, dice, aprende a decir no. Por ejemplo, las personas que se cargan de trabajo, vaya, tú lo puedes hacer, tú vas a ser el coordinador, tú vas a hacer la introducción, tú lo sabes hacer, tú vas a entregar el reporte, porque siempre lo has entregado tú. Y siempre la misma persona. O sea, hay que aprender a decir no, ¿verdad? Hay que tratar de ser responsable, hay que tratar de hacer el trabajo compartido, pero siempre la misma persona va a ser el representante, siempre la misma persona va a entregar el trabajo. Ese tipo de cosas no, porque estamos sobrecargando solamente a una persona.
en el grupo. Y esto pues va a seguir dándose porque en el trabajo de grupo que acabamos de finalizar, ¿verdad? Con lo de la entrega de los proyectos, pues es algo que va a seguir. Y pues todos tenemos que también uno sabiendo que los otros no lo hacen. Sí, pero como les digo, o sea, estamos sobrecargando a los demás cuando nosotros, solamente una persona es el que asume, porque realmente todos tenemos que ir teniendo esa madurez de, pues, hacerse responsable de la parte que nos corresponde. Y si alguien no sabe hacer algo, tiene que aprender a hacerlo. Y se le vuelve a hacer y lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer, porque es parte también, pues, del proceso que entonces cada uno aprende de una forma diferente. Entonces hay que aprender, pues, a decir no, a no sobrecargarse de trabajo. Desconectarse a través de la música, escuchar música es algo muy bonito, algo importante también que lo relaja, dormir suficiente, no se queden desvelándose muy tarde y a veces por cosas que no valen la pena. Ejercitar la respiración, establecer las prioridades, qué es lo importante, qué es lo urgente, pero que lo urgente pues no quite también las cosas importantes. Nosotros tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros. A veces dedicamos cosas a lo otro, ¿verdad? A lo que nos es obligación. Y eso es bueno porque estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Pero siempre, cada día tenemos que dedicarnos un tiempo para nosotros, lo que a nosotros nos gusta hacer. Bueno, pues vamos a compartir en este momento lo que tenemos acá, pues que es un video donde habla acerca también de esas estrategias que necesitamos para el manejo del estrés. Ustedes véanlo, hay cosas que se aplican para su vida, hay otras que se aplican para la mía, pero lo importante es que veamos qué nos puede funcionar. Así es que lo comparto. Para manejar el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Adicionalmente, identifique las situaciones que pueden provocarles estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes. Sus tensionantes pueden ser la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud. Evite el aliviar el estrés de maneras poco saludables. Al sentirse estresado, se puede recurrir a comportamientos poco saludables que lo ayuden a relajarse. Estos comportamientos pueden incluir comer en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol y consumir drogas, dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Estos comportamientos pueden ayudarle a sentirse mejor en un principio, pero pueden hacerle más daño de lo que ayudan. En lugar de ello, utilice los consejos que se presentan a continuación para encontrar maneras saludables de reducir el estrés. Técnicas saludables para manejar el estrés. Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora pico, pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast o un audiolibro. Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, dese un descanso y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto. Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía reprimida o su frustración. Busque algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos la mayoría de los días. Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Puede hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar ¿por qué siempre todo sale mal?, cambie esa idea por ¿puedo encontrar una manera de superar esto? Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podrá descubrir que esto le ayuda a dar un giro a su perspectiva. Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver su película favorita o salir a cenar con un amigo. O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted.
Aprenda nuevas maneras de relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación le ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen muchos tipos, desde respiraciones profundas y meditación hasta yoga y tai chi. Tome una clase o intente aprender de libros, videos o recursos en línea. Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga entre usted y su vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse mejor y olvidar el estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede ayudarle a resolverlos. Duerma lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas todas las noches. Mantenga una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras. Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás cuando lo necesite. Pues excelente, considero de que es muy, muy buena información la que nos ha compartido, se nos ha compartido en el video, así es que pues hay que tratar de ponerlo en práctica, jóvenes, es para el bien de nosotros a futuro, porque ahorita pues creo que no están teniendo mayores repercusiones sobre el estrés, pero llega un momento en que sí, ¿verdad? Entonces hay hábitos que tenemos que seguir mejorando, organizarnos en el tiempo, no dejar que las cosas se acumulen, porque eso a la larga también afecta, ¿verdad?, nuestro sistema de vida y nos da estrés, nos estresamos. Bueno, vamos a continuar entonces, pues después del contenido socioemocional, ya lo que sería pues el trabajo de la clase, ¿verdad? Perdón. Eh, Vamos por acá. Las cosas mágicas ocurren siempre fuera de la zona de confort, porque sí, no debemos acomodarnos en nuestro estilo de vida y ya no aprender más, sino que ir aprendiendo, es poco a poco, es ir asumiendo responsabilidades, es poco a poco, y a la larga ustedes van a también a tener la satisfacción de haber logrado las metas en su vida. Y las metas no solamente se logran porque uno las quiere, hay que trabajar para lograrlo. Pero el estrés hay que saberlo manejar. Es algo que vamos a tener en la vida. Pero si nosotros identificamos una forma como liberar ese estrés en nuestro cuerpo para que no nos siga afectando, eso pues es también muy, muy bueno para nuestra superación. Bueno, crisis, vamos a hablar acerca del contenido, que es la crisis general de la edad moderna. Vamos a hablar acerca del siglo XVIII, el siglo de las luces. Bueno, pues aquí siempre recordando el nombre de la unidad, que es el reformismo de los primeros Borbones, 1808. El objetivo de unidad, pues siempre vamos a hablar acerca de las reformas borbónicas que se dan en el siglo XVIII y el contexto de Europa para esa época. Acá pues estamos ya en la parte del recordatorio de la clase anterior. Como ya tuvimos una semana de vacaciones que no tuvimos clase, pues vamos a recordar algunas cosas que sí ya hemos trabajado. Lo primero, pues que el antiguo régimen es en el cual pues tenemos dos grupos de población, el grupo de los privilegiados, que es la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que son todos los demás del pueblo. Inclusive la burguesía. La burguesía son los comerciantes, ¿verdad? Compran, revenden en otra zona y de ahí pues obtienen una ganancia. Ellos tienen dinero porque están invirtiendo y bueno, pues van vendiendo más caro, pero no tienen privilegios. Ellos no acceden digamos, a cargos públicos importantes, ni tampoco acceden a alguna situación que les beneficie como de privilegio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tenemos aquí que sería como la sociedad de la época del antiguo régimen. Aquí tenemos los reyes de la dinastía de los Austrias. Vaya, solamente que me va todo oscuro. Va, tenemos a los reyes de la dinastía de los Austrias, cuando pues todos gobernaron con este sistema. Grupo de los privilegiados, la nobleza y el clero, los no privilegiados son todo el pueblo.
con más o con menos, pero más o menos así fue la situación. Cuando vamos a la dinastía de los Borbones, bueno, pues en este caso también se gobierna de esa forma, el rey con poder y las clases sociales privilegiadas y las no privilegiadas. Recordando ahora que estamos con estos hombres de pelucas, ¿verdad? Esa es la moda del siglo XVIII y el primero de ellos es el rey Felipe V, el primero de la dinastía de los Borbones en España, ¿verdad? Vale, estamos en el recordatorio. También aquí habla acerca de lo que es la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo en el cual pues las personas que tienen acceso a educación comienzan a cuestionar la realidad de la época y dicen de que la razón es la base del conocimiento y que también al tener pues educación y al tener conocimiento se puede obtener la felicidad. Eso era lo que planteaban los ilustrados. Para eso también ya hablamos en la clase anterior acerca de lo que fue el enciclopedismo. Recordarán que en el siglo XVI comienza la época del Renacimiento, auge en las ciencias, en las artes. Pero ahora que estamos en el siglo XVIII, se hace una compilación de todas las ramas en las cuales pues ya se ha avanzado en la ciencia. Entonces se hacen las enciclopedias. O sea, porque a la larga de la parte de educación es muy, muy importante para los ilustrados. Aunque también vamos a recordar que en el siglo XVIII no toda la gente tiene acceso a educación. Los campesinos no saben leer y escribir. ¿Y cuántos son campesinos? Un 80% de la población es campesino y no saben leer y escribir, porque esto solamente es para las personas de alto rango, puede ser alguien de la nobleza que tiene acceso a educación, el clero obligatoriamente tiene que ir a las universidades, tener educación, y pues los hijos de la burguesía. De ahí, hijo de un campesino, nadie puede tener acceso a educación. Es algo muy caro y es de privilegio. Entonces, los ilustrados comienzan a cuestionar por qué. Si en la educación también hay progreso y también se puede obtener avances, ¿verdad? Eso es lo que planteaba. Otra de las cosas que hemos hablado en la clase anterior, pues es la guerra de sucesión al archiduque Carlos, que es en la parte de abajo, y en la parte de arriba estamos con Felipe V. ¿Por qué se dio la guerra de sucesión? ¿Por qué se tuvo que meter Portugal en quién es el rey de España? Si Portugal no tiene nada que ver, ellos tienen su reino aparte. Pues realmente sí tuvo que ver, porque España tuvo un imperio, ¿verdad? Con la dinastía de los Austria, y ahora que están con la dinastía de los Borbones, estos otros países que aparecen aquí sus nombres, Inglaterra, Portugal, Prusia, Saboya, pues estos países quieren evitar que España vuelva a ser el imperio español que tuvo en los siglos anteriores. Entonces, por eso se han unido, para que no haya esa hegemonía de parte de Francia con España, que a todos ellos los dejen afuera, sometidos a un imperio que posiblemente podría construirse entre Francia y España. Por eso es que Portugal y los otros países se meten en la guerra de sucesión. No, porque realmente no les compete saber ni decidir quién va a ser el rey de España. En este mapa, pues hablamos en la clase anterior acerca de que estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón. El reino de Aragón, pues era el que apoyaba al archiduque Carlos de Austria, donde ustedes lo pueden ver aquí en el mapa de color verde y de color amarillo. Y el que está de color rosado es el reino de Castilla. Ese apoya las leyes según pues los Borbones. Entonces es una guerra nacional, sí hay conflictos. Las flechas que aparecen en este mapa están demarcando las ofensivas de los aliados, o sea que los que apoyan al archiduque Carlos, y las ofensivas también de los Borbones, que son las que están ahí también de color rosado, ¿verdad? Bueno, pues es un conflicto nacional, pero también es un conflicto extranjero, porque también la guerra se da fuera de España, no solamente en territorio español, pero siempre es por el mismo tema. ¿Quién va a ser el rey de España y quién va a tener la hegemonía en Europa?
A la larga tenemos aquí el Tratado de Utrecht, ¿verdad? Que es el tratado con el cual se finaliza lo que es esta guerra de sucesión. Bueno, vamos a compartir pues una pequeña parte del video ahí, siempre recordando lo que sería esto de la guerra, ¿verdad? Y sus momentos decisivos. Voy a ponerlo ya casi finalizando porque lo que me interesa ahorita pues también es recordar la repartición de tierras, ¿sí? Que se dio con el Tratado de Utrecht. Vaya, veámoslo, pongamos atención. Los reinos derrotados pierden sus fueros y privilegios, que son sustituidos por las vigentes leyes de Castilla. En 1711 muere en Viena José I, emperador de Austria. Su sucesor es precisamente el enemigo de Felipe, el archiduque Carlos, que reinará como Carlos VI de Austria. Hereda además un extenso imperio con una importante presencia en España, pues las tropas imperiales aún dominan parte de Cataluña y Baleares. De hecho, la esposa del archiduque, Isabel Cristina, permanece todavía como regente en Barcelona y pronto la abandonará, pues los intereses del nuevo emperador se han desplazado al centro de Europa e Italia. Mientras tanto, una Europa cansada de guerras está enviando emisarios a la ciudad holandesa de Utrecht con el propósito de poner las bases de una paz duradera. En los tratados de Utrecht de 1713 se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Una muestra. Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, el tráfico de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. España, con Francia en declive, debe entregar al Imperio austriaco las plazas fuertes que todavía tienen los Países Bajos, el Luxemburgo, el Milanesado, la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo a cambio de que las potencias europeas reconozcan definitivamente a Felipe V como rey de España. Bueno, pues dejamos ahí esa parte donde yo les estaba recordando cómo finalizamos, ¿verdad? La guerra de sucesión del año de 1713. Bueno, pues a la larga, ya como lo mencionaba el video, España tuvo que ceder territorios para que los que fueron aliados al archiduque Carlos de Austria ya le den reconocimiento a esos otros países también a él como rey de España. Bueno, me quedé por aquí. Entonces, esta guerra de sucesión es una guerra nacional, es una guerra internacional. A la larga, pues ya mencionó, ¿verdad? Que el archiduque Carlos se quedó en Austria, Felipe se quedó en España. La condición también era en el Tratado de Utrecht de que Francia jamás, ¿verdad?, va a unirse a España, que Felipe sí va a ser el rey de España, pero que queda prohibido una alianza entre España y Francia, tratando de unificar el reino y crear un imperio, una potencia. Entonces, y se repartieron las tierras. Y otra de las cosas que también es consecuencia del Tratado de Utrecht son los decretos de nueva planta. El reino de Castilla y el reino de Aragón, desde los reyes católicos, que hemos hablado de ellos en los periodos anteriores, cada uno, ¿verdad? Isabel manejaba el reino de Castilla, Fernando manejaba el reino de Aragón. Eran dos reinos diferentes, pero cuando ellos se casaron, entonces hubo alianza y hay cierta unión. Pero esa unión no quiere decir de que ahora somos todos juntos. Siempre el reino de Castilla mantenía sus leyes, sus políticas, y el reino de Aragón mantenía las suyas. Pasó toda la dinastía de los Austrias y el reino de Castilla tenía sus leyes y el reino de Aragón tenía sus leyes. Manejaba su economía el reino de Castilla, manejaba su economía el reino de Aragón. Pero viene ahora Felipe V y él con los decretos de nueva planta, ¿qué dice? Bueno, elimina las leyes de Aragón. Ahora solamente vamos a valer o vamos a trabajar con las leyes de Castilla. Por lo tanto, se da la descentralización del poder y la uniformidad. Le quita todos los fueros a la nobleza del reino de Aragón. ¿Qué es un fuero? Ustedes han escuchado esa palabra. En las noticias sale, ¿verdad?, de que un fuero
A los diputados tienen fuero. ¿Y qué es un fuero? Bueno, pues el fuero es como un privilegio que se tiene por el cargo público que se está ejerciendo hoy en día. O sea, para los diputados, un fuero político, muy bien. Ahora, pero en ese tiempo, de lo que estamos hablando del siglo XVIII, en ese tiempo el fuero es el privilegio que tiene la nobleza por ser noble, ¿verdad? Esos privilegios, pues, que no pagan impuestos. Otra de las cosas, pues, que también no pueden ser llevados presos a juicio porque esas cosas no existen en ese momento. Entonces, le quitan los fueros a los nobles del reino de Aragón y prohíben hablar el catalán porque la lengua oficial para todo el territorio de España va a ser el castellano. Y ustedes saben que en el Reino de Aragón está la comunidad de Cataluña, ¿verdad? Está la comunidad de Cataluña y Barcelona, donde se habla el catalán. Pero Felipe V, pues no, él no quiere que hablen el catalán, solamente el castellano. Entonces, todo eso trae mucho conflicto para la gente de la corona de Aragón, que todavía rechazan al rey, aunque ya tiene reconocimiento a nivel internacional. Pero, bueno, pues estas leyes no les han beneficiado en nada. Entonces, están inconformes con los decretos. Y aquí en esta imagen, pues podemos apreciar lo que es el rey Luis XIV, el rey Sol. Este es el máximo representante del absolutismo monárquico, ¿sí? Y el nieto es el que tenemos hacia el lado derecho, Felipe V, el primero de la dinastía de los Borbones. Entonces, prácticamente Luis XIV influyó mucho en la forma de gobierno de Felipe. Le dio las estrategias de cómo él gobernaba y como realmente Luis XIV fue un rey imponente, fue un rey absoluto, centralizado en él, pues todo el poder. Entonces eso fue lo mismo que le enseñó Felipe, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos básicamente también pues es un poco esa implantación del estilo de gobierno absolutista, porque aparte de cómo gobernar, pues también impone una moda, porque ustedes pueden ver el tema de las pelucas. Cuando yo les puse la diapositiva con los reyes de España del siglo XVIII, todos usan peluca, porque la moda la impone en este caso Luis XIV, el rey Sol, ¿verdad? Así era como conocido. Entonces todos los reyes comienzan a usar pues las pelucas. Claro que la peluca negra es para él, que representa el poder. Los demás usan una peluca blanca. Y bueno, pues ustedes pueden ver que en este caso el rey impone la moda, ¿verdad? Y pues los hombres usan tacones. Pues claro, el rey lo establece y los demás reyes pues también siguen un poco esa estrategia. Así había para las mujeres también otras particularidades en la vestimenta, pero más que todo es para la gente de la nobleza. La gente del pueblo no tiene derecho a usar la ropa que quisiera en esa época, ¿verdad? Pues las mujeres para esa época de la nobleza lucían unos peinados voluntuosos y hacia arriba, grandes copetes. No era el pelo natural, no, son las pelucas. Son las pelucas que se pusieron de moda después de Luis XIV, todo el siglo XVIII. Todavía algunos para el siglo XIX la seguían usando. Bueno, entonces ahí tenemos un poco, ¿verdad?, sobre la moda de las monarquías, porque si ustedes pueden ver los reyes del siglo XVIII de cualquier país de Europa, pues todos tienen una particularidad en esa vestimenta y con el uso de las pelucas. Bueno, pasamos a lo que ya sería el tema de la ilustración. ¿Quién tiene acceso a estudiar? Bueno, ya hemos dicho, el clero sí, el clero tiene que estudiar todos. La nobleza tiene que estudiar, no es obligación, si quiere puede estudiar. ¿El pueblo puede tener educación? No puede, no la puede pagar. El único estrato social del pueblo que puede pagarlo son la burguesía. Entonces, los hijos de los burgueses pueden mandar a sus hijos a estudiar a las universidades.
Y así, a medida se va estudiando, conociendo, se va cuestionando la realidad de la época. Y una de las figuras, pues, es esto, que les pongo ahí en versión mujer y en versión hombre, pero la crítica es la misma, ¿sí? Yo veo que ustedes ya la han identificado. Ahí los ilustrados están cuestionando la realidad de la época. Tenemos 3 estamentos: nobleza, clero y pueblo. ¿Quiénes son los que están arriba? Los privilegiados. ¿Y cuáles son esos 2 grupos sociales? La nobleza y el clero, ¿verdad? Están identificados por la vestimenta. Entonces, ¿quiénes son los que están abajo? El pueblo. Entonces, ¿qué representa? El pueblo sostiene la base económica de toda la población, porque son los que pagan impuestos. ¿Paga impuestos la iglesia? No, el pueblo paga impuestos y se los da a la iglesia. El pueblo paga impuestos y se los da a la nobleza. Entonces, ¿y qué es lo que hace el pueblo? Prácticamente mantiene la economía y la estabilidad del reino. Entonces los ilustrados comienzan a cuestionar, bueno, ¿y por qué es así? ¿Y cuál era la respuesta en ese tiempo? Porque Dios así ha querido. ¿Y por qué los reyes solamente pasan en la misma familia y de generación en generación y nadie tiene oportunidad de escoger al rey? Porque Dios así lo estableció, porque Dios así lo quiso. Esa era la respuesta de la época. Entonces los ilustrados comienzan a cuestionar, no tiene que ser así. No tiene por qué seguir así. Entonces ahí aparecen estas nuevas formas de pensamiento con Montesquieu, que ya lo han escuchado ustedes, Montesquieu, que habla acerca de lo que es la división de poderes. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito sobre la parte del cuestionamiento de los filósofos, que en este caso pues son los ilustrados, de quienes ya hemos hablado. Dice que los pensadores ilustrados defendieron los principios de libertad y de igualdad en todos los seres humanos de su tiempo, ¿verdad? También dice que se oponen a que sea una sociedad estamental con esas 3 clases sociales, porque según los ilustrados todos los hombres nacen libres e iguales, que todos deberían de tener sus derechos, porque no era así. Apoyaron la movilidad social. Eso es que si nace pobre, pero si trabaja y se esfuerza, puede llegar a superarse. Pero en esa época no era así. Un pobre iba a vivir pobre toda la vida, iba a morir siendo pobre. Sin embargo, un rico, un noble, aunque no trabajara ni un día de su vida, nunca iba a dejar sus privilegios y siempre iba a tener pues lo que quería por ser noble. Entonces, para los ilustrados esto era muy injusto, no tenía que ser así. Y lo cuestionaba, pero ¿quién le hacía caso? Nadie, no le hacía caso a nadie. Y es así como comienzan ellos a propagar las ideas con la población, para que la población los apoyara. La ilustración a la larga va a formar, después del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, la nueva doctrina llamada el liberalismo, porque antes del liberalismo y de lo que estamos hablando ahorita es el sistema del antiguo régimen. ¿Y por qué lo hablamos? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que ahorita estamos teniendo unos beneficios de los cuales otros lucharon. En ese tiempo, esos otros no tenían estos beneficios que ahora tenemos en cuanto a los temas que estamos hablando y a los puntos que estamos hablando. Hoy en día nosotros tenemos esa separación de poderes. Ese tiempo pues realmente solamente estaba en el pensamiento de los ilustrados y que después se propaga con la población, pero no era una realidad. Bueno, en ese tiempo se planteaba que el poder ejecutivo estaba representado en el rey o en la figura del presidente, el poder legislativo en el parlamento, el poder judicial pues creando tribunales de justicia. Entonces ahí comienzan a cuestionar otra cosa los ilustrados, aparte de que se separen, ¿verdad? Los 3 poderes. ¿Quién va a escoger a los representantes? Pues comienzan el rey, entonces no salimos de lo mismo, porque si el rey los pone, va a poner a la gente que piensa como él, o a los que le van a hacer caso. Entonces vienen los ilustrados y plantean el tema de los ciudadanos son los que deben de escoger a través del voto. Y ese fue otro pleito, porque y entonces, ¿quién tiene derecho a votar? Bueno, pues de repente dicen, van a votar solamente los que tienen título de propiedad, o sea, los hombres ricos.
Un hombre que no tiene título de propiedad es pobre y no tiene por qué decidir en las cosas del país. Entonces ahí se comienza otra lucha después. ¿Quiénes son los que tienen derecho a votar? Pero por lo menos ya se habían dividido los tres poderes del Estado y ya se sabía que se iba a emitir el voto, ¿sí? Entonces, para ir un poco aterrizando también en lo que es el siglo XVIII, tenemos aquí estos 4 parámetros, pero los vamos a continuar hablando más adelante. Ahorita les voy a compartir algo relacionado también al tema de la ilustración, que me parece también como muy, muy importante que lo recordemos, y hay personajes aquí también en este video que les voy a compartir que tienen mucho, mucho que ver con lo que estamos trabajando acerca de esos cambios políticos, esos cambios económicos que se viven en la Europa del siglo XVIII. Lo voy a dejar aquí un poquito adelantado. A ver. No, pues no, desde aquí. En este video te explico qué es la Ilustración, un movimiento ideológico y cultural que se dio en el siglo XVII y XVIII. Algunos de sus antecedentes, como la Edad Media y el Renacimiento. Sus principales autores, Jean-Luc Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Algunas de sus características, como el razonamiento, y sus consecuencias, como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la independencia de Hispanoamérica y la Revolución Industrial. Antecedentes. La Edad Media. Del siglo V al siglo XV en Europa, hubo un gran atraso cultural y científico. Las personas se olvidaron de la ciencia y se enfocaron únicamente en la religión. En este periodo, se consolidó el absolutismo como forma de gobierno. En esta organización política, un rey o monarca concentraba todo el poder para sí mismo. La sociedad estaba dividida debido a su origen. Los nobles gozaban de todos los privilegios, mientras que a las personas comunes se les consideraban siervos. Al final de la Edad Media, se habían consolidado diferentes reinos en el continente europeo, pero surgió una clase social nueva, la burguesía, una clase social que logró amasar dinero gracias al comercio. Esta clase social se volvería muy importante, porque comenzaría a cuestionarse acerca del absolutismo. ¿Por qué no podrían ellos también tener participación en la política? Así fue que en el siglo XV comenzó una nueva época, que se conoce como el Renacimiento. El Renacimiento es una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Diferentes artistas, filósofos y pensadores comenzaron a cuestionarse el porqué de las cosas. Retomaron el antiguo arte de los griegos y romanos y comenzaron de nuevo a desarrollar la ciencia. Gracias a esto pasaron grandes cosas. Por ejemplo, el descubrimiento de América. El Renacimiento se basa en una doctrina filosófica llamada humanismo, el cual pone al hombre como el centro del estudio de las cosas. Sus principales autores fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Algunas de sus principales obras fueron la Gioconda de Leonardo da Vinci y el David de Miguel Ángel, ambos ejemplos claros del humanismo. A inicios del siglo XVII, comenzó en Inglaterra un nuevo movimiento filosófico, conocido como la Ilustración. Pronto las ideas de la Ilustración viajaron a Francia, en donde tuvieron su mayor auge. Estas ideas cambiarían radicalmente, ya que revolucionaron la política y la vida social en todo el continente, y después se extendieron al mundo. La Ilustración se basa en el razonamiento humano, el cual se asemeja a una luz. Es por esto que al siglo XVIII también se le conoce como el siglo de las luces. Sus principales autores son Jean-Luc, el padre del liberalismo. Fue uno de los primeros en criticar la teoría divina del derecho de los reyes. ¿Realmente los reyes tenían un poder otorgado por Dios? Fue un gran defensor de la libertad individual. Sus ideas tuvieron eco en Francia, en autores como Rousseau. El autor del Contrato Social impulsaría una nueva política. El barón de Montesquieu, en su obra principal, El espíritu de las leyes, propuso la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, Voltaire creía que la labor del hombre era tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida gracias a las artes. Las ideas de la Ilustración quedarían plasmadas en la enciclopedia. La enciclopedia, o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, fue editada entre los años 1751 y 1772, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert. Las ideas sobre la libertad y el conocimiento influyeron grandemente en el mundo. Estas son algunas de sus principales consecuencias. Al norte del continente americano se habían formado 13 colonias, las cuales eran propiedad de la corona británica.
En 1776, influidos por las ideas de la libertad, decidieron independizarse, formando así la primera república independiente en América. En 1789 estalló en Francia la Revolución, en la cual se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta revolución se terminó el gobierno absolutista, también conocido como el Antiguo Régimen. En Inglaterra empezaría la Revolución Industrial, en la cual las máquinas desplazaron el trabajo humano. Pronto se extendió a todo el mundo. Uno de los lugares en donde más influyeron las ideas de la Ilustración fue en Hispanoamérica. A inicios del siglo XIX, surgió en todo el continente americano movimientos de independencia. Bueno, pues aquí nos ha compartido, ¿verdad? Un poco más sobre lo que hemos venido hablando. Voy a recapitular solamente la última parte. El siglo XVIII pues fue de mucha transformación. Ya hemos dicho, ¿verdad? Que pues las ideas de la Ilustración cuestionan la realidad de la época, pero después no solamente afecta a su país en Francia, porque el origen de la Ilustración es en Francia, sino que también de forma indirecta también ayuda, apoya las ideas en otros países. Y sobre este punto, pues vamos a hablar. ¿Qué otros países? Bueno, pues, por ejemplo, a Estados Unidos. ¿Y cómo así? Bueno, voy a llegar a la diapositiva donde nos habíamos quedado. Aquí, en esta. Vaya, aquí tenemos nosotros que el siglo XVIII, ¿verdad? Tenemos estos como 4 enfoques, 4 parámetros que está mencionando esta diapositiva. El primer enfoque, el despotismo ilustrado. Estamos claros con la parte de la Ilustración, ¿verdad? Pero el rey a los ilustrados pues los ve como una piedra en el zapato, como un estorbo para él en su forma de gobierno. Entonces tiene ahí unas 3 estrategias que él utiliza para deshacerse de ese problema llamado los ilustrados. Uno de ellos es el despotismo ilustrado. Dice que es la aplicación de las ideas ilustradas sin socavar las bases del antiguo régimen. O sea que el rey fue astuto. Le dijo a los ilustrados que les iba a dar buen trabajo, buen salario, pero, ¿verdad? La condición es no cuestionar el poder del rey. Entonces hubieron algunos que aceptaron. Podrían tener beneficios, o sea, acceder un poco más a la educación de las personas, pero ya sin ese cuestionamiento al poder absoluto del rey. O sea, que fueron ilustrados que prácticamente el rey los llama a su corte y los hace como sus amigos o sus aliados. Entonces, de esa forma ya tiene menos enemigos. Pero hay otros ilustrados que no aceptaron formar parte de la corte. De todos modos, el rey tampoco los podía tener a todos en la corte, solamente algunos. Entonces hubieron algunos así como más férreos, de más convicción, que dijeron que no, que ellos no se iban a aliar con el rey, que no iban a ir a trabajar para él. Entonces, la propuesta es, de parte del rey, llevarlos presos, porque como el rey tiene el poder absoluto y ellos están cuestionando el poder del rey, entonces él tiene toda la libertad de llevarlos presos. Es ahí donde surgen los presos políticos, porque piensan de una forma diferente a lo que el rey piensa y lo dicen, porque entonces es prohibido decirlo. Entonces comienzan a hacer la cárcel para presos políticos llamada la Bastilla, que era un palacio, pero que se convirtió en cárcel para tener ahí a los presos políticos. Cuando hablamos de la Ilustración, que va a ser más adelante, se habla de un proceso llamado la toma de la Bastilla, que el pueblo se une para sacar a los presos políticos. Cuando yo no sabía del tema, entonces yo escuchaba, ¿verdad? La toma de la Bastilla y que era una cárcel. Yo solamente me imaginaba, en aquellos tiempos, porque yo no sabía sobre esto, que iban a sacar a los delincuentes, a los asesinos, a los ladrones, pero realmente lo que pasó es que ahí estaban los presos políticos, los que piensan y cuestionan el poder absoluto del rey. Entonces, cuando se da la toma de la Bastilla, son a estos presos a los que van a sacar. Pero claro, pues para eso uno tiene que ir aprendiendo y leyendo, ¿verdad?, sobre la parte de la historia. Y lo otro es que los manda al exilio, ¿sí? A los ilustrados que no están presos y que tampoco se hicieron sus aliados.
los manda al exilio. ¿Y para dónde se van? Bueno, pues fíjense que les dan apertura en las 13 colonias de Estados Unidos, porque Estados Unidos, esas 13 colonias, de la cual pues por aquí tenemos el mapita, ahí, ¿verdad? Esas son las 13 colonias, estaban en proceso de independencia. Ellos eran una colonia de los ingleses. Entonces, querían separarse. Viene Francia y les dice, bueno, pues nosotros les vamos a mandar ahí a estos señores, tal vez les ayudan en algo, que eran los ilustrados, y también manda unas tropas, ¿verdad? No solamente les manda a los ilustrados. Pero ¿qué es lo que quiere Francia? A la larga, que esas 13 colonias se conviertan en una colonia de Francia, que dejen de ser una colonia de Gran Bretaña y después se conviertan en una colonia de Francia. Bueno, pero a la larga aceptaron la ayuda y la aceptaron, ¿verdad? Y llegaron los ilustrados. Logran la independencia, las 13 colonias, 1776. Y ahora Francia, bueno, pues muy bien, ya tiene la libertad y vamos a poner aquí una monarquía, va a ser una colonia. Y los de Estados Unidos, no, las 13 colonias, no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un sistema de república, donde el pueblo a través del voto va a escoger a sus representantes. No queremos monarquía y nunca establecieron una monarquía. Sin embargo, Francia, ¿verdad? Sí quería. El hecho de que les haya ayudado no quiere decir que les iba a decir cómo iban a gobernar. Ustedes lo saben, ¿verdad? También con esto de que la torre esta de Nueva York, ¿verdad? Pues también fue mandada por parte de Francia, fue un regalo de Francia para el tema de la independencia. Pero pues a la larga no pudieron hacer que los de Estados Unidos aceptaran sus políticas, sino que ellos aceptaron el tema de la ilustración. Entonces ellos pusieron una constitución. La primera constitución es la de Estados Unidos y no fue por pensamiento de ellos, sino que fue por pensamiento de los ilustrados. Establecen un sistema de república donde el pueblo a través del voto puede escoger a sus representantes, cuestión que no pasaba en ningún lado del mundo en ese tiempo. Estamos hablando de 1776. Ya después reflexionan los de Francia, 1789, y se apoya el tema de la Revolución Francesa. Pero eso fue hasta después. Me regreso aquí a la diapositiva. Vaya, entonces aquí ya hemos hablado de la parte verde, ya hemos hablado de la parte roja, ahorita estamos hablando de la parte rosada de la diapositiva, donde habla, ¿verdad?, que es la época de la independencia de Estados Unidos, pero también es la época de la Revolución Francesa. También hay profundas transformaciones económicas. ¿Por qué? Bueno, pues así como plantea esta parte amarilla, que se da la revolución agraria, llamada también la revolución industrial, donde se hacen inventos que mejoran la productividad en la agricultura, porque en ese tiempo, pues de repente hay mucha escasez de comida, por diferentes condiciones climáticas y también pues porque las condiciones, digamos, no se han sabido explotar. Entonces comienzan a haber inventos para mejorar la agricultura, para que haya más comida para los demás, para todos. Entonces esto comienza a haber cambios, comienzan a haber muchos cambios para la sociedad de la época. Por eso el siglo XVIII es muy importante que tengamos que estudiarlo. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es este mapa que representa a las 13 colonias y, bueno, pues más adelante tenemos lo que es también, ¿verdad?, la parte de, bueno, vamos a dejar aquí esto, de toda la herencia. Solamente pues les pido que cuestionemos esa parte de la historia, cómo fue y cómo estamos ahora. Nosotros somos consecuencia de esas transformaciones que se vivieron, de las luchas que tuvieron en el siglo XVIII, que solamente se mantenían como idea, pero no se llevaron a andar. Porque cuando Montesquieu propuso la división de 3 poderes del Estado, él nunca vivió con un país que tuviera los 3 poderes del Estado. Eso se hizo hasta después, hasta que él muere. Y Rousseau también, él propone que la gente debe de escoger a sus representantes a través del voto, y si no, pues también lo deben de quitar. Se saque válido un golpe de Estado a los representantes. Entonces, esas cosas pues
solamente estaban en pensamiento, pero hoy en día, pues sí pueden ser posibles. Otra, que en ese tiempo pues estaba en el pensamiento, era el voto. Era el voto, un hombre, un voto. Pero realmente era porque solamente querían que quienes ejercieran ese derecho eran solamente los hombres que tuvieran título de propiedad. En el siglo XIX, hasta entonces, fue la lucha para que cada hombre tuviera derecho a un voto, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Y hasta después, hasta en el siglo XX, el voto femenino, porque las mujeres nunca votaron, ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XX, ni en el siglo XIX, sino que hasta el siglo XX. Las mujeres ejercen su primer voto hasta después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, todo eso, ¿verdad? Ha sido una lucha. Hoy en día, cuando ustedes nacieron y cuando yo nací, ya existe una Declaración de los Derechos Humanos, ya existe una Constitución, ya existe la ley también de que una persona es equivalente a un voto en las elecciones, que pueden votar las mujeres, que ante la ley supuestamente, ¿verdad? Todos somos libres e iguales, pero todo eso no lo disfrutó esa gente. Ellos lucharon por eso. Nosotros lo disfrutamos. Ahora, hoy en día hay otros problemas en nuestra vida cotidiana, en nuestro país, que nosotros a través también pues de estudiar, de leer, ¿verdad? De comprender, podemos cuestionar la realidad de la época y ver qué cosas se necesitan cambiar. Hay cosas en las que necesitamos unirnos y ver el beneficio común. Lo que pasa es que la sociedad ahora es así como más individualista, se ven cosas de qué me conviene a mí y no es para todos. Son cosas que como sociedad tenemos que ir cambiando, ver para todos, el beneficio de todos. Son luchas que realmente pues el pueblo debe de tenerlas en beneficio de las grandes mayorías. Ahora pues usted pues debe ir forjando a medida, usted va creciendo ahora a los 14 años, que están en 8º grado, pues ustedes tienen que estar pues informándose sobre lo que pasa en la vida, lo que pasa en la realidad de los países. A veces ven muchas cosas en las computadoras, pero no saben qué es lo que está pasando realmente con temas de política, con temas del país, con temas de realidad nacional, y son cosas que nos deben interesar. Somos parte de la sociedad y también debemos de involucrarnos en algún momento. Ahorita ustedes están en los 14 años, están en proceso de formación, pero a medida ustedes van creciendo, van madurando también, van viendo la realidad del país. O sea, no solamente es su realidad individual como persona o su realidad individual como familia, sino como país. Y eso nos da el punto, ¿verdad?, de valorar ciertas cosas que se deben de cambiar. Pero ese cambio debe de ser para beneficio de las mayorías y lucha en beneficio de las mayorías. Entonces, son ese tipo de cosas que nosotros tenemos que ir haciendo conciencia a medida que nosotros vamos madurando. Vaya, por ejemplo, ahora yo siento que es una lucha muy, muy buena, muy favorable que se tiene hoy en día, la lucha del derecho al agua, porque realmente las condiciones de vida y de salubridad y del agua de hoy en día dejan mucho. Está muy contaminado, que nosotros mismos como humanidad lo hemos dejado así. Entonces, estas luchas, pues algunos las hacen. Hay movimientos por el beneficio del derecho al agua para todos, porque algunos la quieren privatizar. Entonces, pero si nosotros no nos enteramos, si a nosotros nos da lo mismo que exista o que no exista en esas leyes, me resbala lo que pasa en el país, solo me interesa cómo vivo yo, entonces nunca vamos a tener algo para beneficio de toda la población. Y que sea eso, colectivo, de beneficio para todos. Por eso nosotros tenemos que estudiar, jóvenes, tenemos que prepararnos en la vida y tenemos que también ver la realidad del país, ver los problemas que están pasando y cómo se pueden mejorar y cómo todos juntos podemos mejorar. No solamente conformarse con lo que ya está, con el sistema que ya tenemos, con la corrupción que ya tenemos. Pero para todo eso es un proceso. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y tenemos que ser personas solidarias para con los demás. Entonces el estudio es muy, muy importante. La parte de la historia y esta parte de la historia que estamos pues recapitulando,
Pues la verdad es que yo la recomiendo mucho. Uno tiene que leerlo, tiene que saberlo. Así es que, bueno, pues esto ha sido un poco el compartir de ahora de la clase. Espero, ¿verdad?, que ustedes también se interesen por ver noticias de nuestra realidad de país. Hay algunos que me dirán, no, señor, pero es que solo con tareas pasamos, sí, pero siempre habrá algún momentito para estar un poquito enterados sobre lo que pasa en el país, sobre lo que pasa en la vida nacional, lo que pasa después a nivel internacional. Yo sé que a los 14 años uno no está muy interesado en esas cosas, pero desde ya les digo, hay que comenzar a interesarse. Ustedes van a ir creciendo, están en este país, hay que saber sobre lo que pasa en este país, sobre los problemas y también sobre cómo nosotros podemos ayudar a solventar estos problemas. Y por eso también ustedes se están preparando, por eso también ustedes se están forjando, porque ustedes van a ser los futuros profesionales que tienen que mostrar ciertos cambios en beneficio de las mayorías, no simplemente repetir lo que ya existe, repetir la corrupción que ya se tiene en el país, de la forma de gobierno, las formas de políticas que ya se tienen en el país, sino hacer cosas mejores cuando ustedes estén en esos cargos públicos, cuando ustedes sean doctores, cuando ustedes sean ingenieros, hacer las cosas mejor. Sí, pero todo eso es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, pero sí se puede lograr. Así como en su momento esta gente pensaba de que se podían hacer los tres poderes del Estado y el voto por persona y la gente escoger a sus representantes, así como ellos soñaban en ese tiempo, así nosotros tenemos también el derecho a soñar, a ver nuestra realidad, a criticar nuestra realidad, nuestro entorno, qué no está bien, qué no es correcto y cómo mejorarlo. Ser agentes de cambio, ser agentes de mejora para la familia, pero no solamente para el yo, sino que también para los demás, para la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar y dejar una buena huella en la sociedad? ¿Verdad? Así es que, bueno, pues esa es mi invitación respecto a la clase, ¿verdad? Así es que, entonces, ahí pues también se ve cómo después el pueblo busca al rey y el rey se va huyendo porque sabe que lo pueden llevar preso, que a la larga las cosas van a cambiar. A la larga, pues sí, se atrapa al rey, le hacen un juicio y bueno, pues es aceptado, visto como culpable, es ejecutado, es mandado a la guillotina. Y a su esposa María Antonieta, de que la compañera me ha dicho que ya vio una película, que también la pueden ver en Netflix, como yo les digo, ustedes tienen cosas ahí muy interesantes que no solamente sirvan para distraerse, sino que también para ir aprendiendo. Bueno, pues pueden buscar esa película también sobre María Antonieta, que es la esposa del rey. El que fue ejecutado en la guillotina es Luis XVI, ¿sí? Luis XVI en el año de 1789. Todo esto fue un proceso que cambió a Francia, pero a la larga cambió todo el sistema del antiguo régimen hacia el liberalismo. Entonces, considero que es algo que vale la pena que ustedes puedan ver, ¿verdad? La película sobre Revolución Francesa o específicamente sobre María Antonieta. Lo que pasa es que María Antonieta era la esposa del rey, ¿verdad? Pero era una reina así como muy frívola y que veía de menos a todos los demás. Ese ganó el odio de la gente, entonces por eso también le hicieron una película donde ella pues mostraba un poco su carácter altanero y el pueblo pues humillado, pero a la larga pues también es mandada a la guillotina. Entonces, pues véanlo, la verdad es que yo creo que son de las cosas que vale la pena. Yo les voy a compartir por acá algunas imágenes relacionadas a eso, pero ustedes lo pueden ver, como les digo, tienen ese recurso, los que tienen Netflix, vean la película completa. Por aquí les voy a compartir algunos videos de lo que yo, perdón, de lo que yo puedo ver, ¿verdad? En los recursos que yo tengo, que en este caso es YouTube. Pero pues igual, ustedes, aquí tengo algo sobre María Antonieta, ¿verdad? Y a ver qué tal, cómo funciona, a ver si lo pueden ver. Así es que ahí vamos a dejarlo por un momento.
Bueno, pues por aquí, ahí, ¿verdad? Unos pequeños avances sobre lo que es la película. Esa ustedes la pueden ver muy tranquilamente en su casa, en un momento que se tengan, ¿verdad? Sí es un poco larga, pero también un poco se va metiendo uno en la trama. Hay cosas como, pues, están siendo recreadas, algunas tienen base histórica, fundamento, hay otras que no, pero realmente, pues, es una buena escenificación de cómo pudo haber pasado esa situación. Así es que véanla por completo, pues en su casita, cómodos, y a la vez pues vamos aprendiendo. Y el sentido también es ir cuestionando la realidad de esa época y después transferirlo a nuestra realidad actual, ¿verdad? Vaya pues jovencitos, muchas gracias por haberme acompañado ahora en la clase, que estén bien y también pues la próxima semana pues ustedes van a los exámenes. Nos veremos hasta después, ya cuando estemos en el periodo número 4. Así es que les deseo lo mejor, ánimo, esfuércense porque vale la pena todo lo que se hace en todos los días. Ese trabajo, ese esfuerzo, pues va a tener su recompensa, pero tenemos que hacerlo siempre, no cansarnos. Y aunque nos estemos cansando, pues también hacerlo, porque todo tiene su mérito, ¿verdad? Va pues chicos, muchas gracias, mucho gusto, Dios me los bendiga, sigan adelante, adiós, feliz tarde. Adiós, Señor, señor. Feliz gracias. tarde, bendiciones. Gracias, Adiós, igual. señor, muchas gracias. Bueno, pues adiós, gracias a